Bienvenidos, queridos amigos, a una entrega más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional sale todos los miércoles a la 1:30 de la tarde y es un programa que nace del programa Sondeo dirigido por nuestro querido amigo Luis Pimentel y Danilo Clime. Posteriormente, esta noche será retransmitido en los canales de Teleimpacto 21 y 52 o 22 y 52 alrededor de las 11 de la noche y posteriormente estará nuestro programa, igual que todos los programas de sondeo y sondeo emocional, en las redes, en YouTube, donde usted puede accesar fácilmente. Hoy traemos a ustedes el lujo de tener con nosotros a una voz autorizada para hablar sobre un tema que hasta ahora es controversial. Y digo que es controversial por la cantidad de información que existe, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Y me refiero a la epidemia, porque así la podemos llamar ya, a la epidemia del virus coronavirus. Tenemos con nosotros al doctor Jesús Félix Iglesias, quien es pediatra, infectólogo y presidente de la Fundación Dominicana de Infectología. Con nosotros el doctor va a tocar todos los temas concernientes a este fenómeno del coronavirus que tiene al mundo en jaque y que todos estamos pidiéndole a Dios que no toque nuestro país. Bienvenido, querido doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí y también queremos darte muchas felicitaciones porque sabemos que te acaban de entregar en estos momentos en tu universidad, en la UAS, el premio de investigador científico del 2020. Así es. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Doctor Jesús Félix, ¿qué es el virus, el coronavirus? ¿Dónde nace y cómo se ha ido expandiendo a través de Mira, Asia? tú sabes que hay una gran familia de virus. Y virus respiratorio en el humano hay más de 100. Sin embargo, dentro de los humanos, el virus respiratorio más virulento de todos ellos es la influenza. La influenza. Y por eso es que inicialmente los países desarrollados y posteriormente se ha mundializado, existe una vacuna que se prepara anualmente para cuando entra el otoño en los países, vacunarse para protegerse de la influenza en los meses de invierno, que es donde más circula este virus de la influenza. Y se ha visto con estudios estadísticos muy serios, que aquellas personas vacunadas, la mortalidad es mucho menor y las complicaciones son mucho menores. Muchas personas no se vacunan porque dicen, es que yo me vacuno y como quiera me da el virus. No, lo que pasa es que hay muchas familias de virus respiratorio y que tienen el cuadro clínico muy similar. Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, mucosidad en la nariz. Y como todos tienen el mismo cuadro clínico, dicen, es que, ¿para qué me voy a vacunar? Porque siempre me da. No. El virus de la influenza, que uno se vacuna, primero lo protege contra la influenza, y en aquellos casos que por cualquier razón su protección está un poco disminuida, las complicaciones son mucho menores. Pero eso es en el humano. ¿Qué pasa con la familia coronavirus? El humano puede tener algunos coronavirus que no tienen mayor importancia porque no producen prácticamente nada. Ahora bien, el coronavirus de la que estamos haciendo referencia es una familia de virus que habita en la mucosa nasal y en el intestino de los animales, de los murciélagos, de los ratones, de las vacas, de los camellos, de los animales salvajes, sobre todo. Y en el siglo, en los últimos 100 años,
en el siglo XX, han habido 3 epidemias que han pasado del animal al humano. ¿Por qué pasaron? No se sabe. Posiblemente una relación muy estrecha entre un animal con el coronavirus y una persona que posiblemente estuviera su mecanismo de defensa debilitado y penetra el coronavirus. El primer caso de epidemia por coronavirus acaeció en China precisamente en el 2002. En el 2002. 2002. Los chinos en esa ocasión se quedaron callados y comenzaron a tratar esa epidemia con los medios que ellos tenían. ¿Qué pasa? Que fue una delegación canadiense a China y cuando regresó a Canadá se vinieron enfermos y algunos murieron. Y en Canadá fue que detectaron que había un coronavirus. Cuando se lo informaron a las autoridades chinas, ellos admitieron que sí tenían la epidemia y que la estaban tratando. Y no se sabe por qué razón se callaron. Es que no había el reglamento sanitario internacional. En ese momento. En ese momento. Entonces, a raíz de eso, imagínate, China es el segundo país más poderoso del mundo. Sí. Y como no había un reglamento sanitario, lo que hizo la Organización Mundial de la Salud fue establecer el reglamento sanitario internacional, donde todos los países miembros de las Naciones Unidas fuimos signatarios de ese reglamento. E inclusive nosotros le dimos, como Sociedad de Infectología, nosotros le dimos promoción en los congresos que hacíamos en el país. Siempre hablábamos del Reglamento Sanitario Internacional. Y donde se pone en práctica por primera vez ese reglamento fue con la epidemia de influenza AH1N1, que también atemorizó al mundo entero. Sí. ¿Verdad? Pero fue que se puso en práctica. Que también se originó en China, ¿verdad? Una de las cosas que el reglamento dice es que tan pronto suceda un brote, aunque tú no sepas de qué es, lo debes de informar a la comunidad mundial. Y la comunidad mundial debe de seguir el protocolo al pie de la letra. Afortunadamente la H1N1 del 2009 creo que fue, no causó tantas muertes como lo había causado después de la Primera Guerra Mundial en el 1917 por ahí, que se señala que hubo entre 50 a 100 millones de muertos a nivel mundial, que le llamaron la mal llamada gripe española. Mal llamada porque no fue en España que comenzó, pero España no participó en la Primera Guerra Mundial y como no participó no tenía censura. Los países que habían participado en la Primera Guerra Mundial tenían censura. Entonces ni Alemania, ni Francia, ni Estados Unidos publicaban nada. Pero los primeros casos registrados, científicamente comprobados, fueron en Texas, cuando los soldados norteamericanos regresaron de los campos de batalla. Y se extendió a nivel mundial. Entonces, se puso en práctica el Reglamento Sanitario Internacional. Posteriormente a esto, se ha cumplido. Fíjate que se ha cumplido con el ébola, se ha cumplido con algunas epidemias. El segundo coronavirus que produce una epidemia, bueno, la letalidad de este primer episodio, primera epidemia en China, se le llamó por sus siglas en inglés SARS, que es el síndrome agudo respiratorio. Y tuvo una letalidad de un 10%. El segundo episodio ocurre en el 2012 en los países del Medio Oriente, que es lo llamado por sus siglas en inglés MERS, que era Middle East Respiratory Syndrome. Y ese fue transmitido, el primero se cree que fue una
civeta, es como una rata salvaje, que con un origen del murciélago. No, el origen, la civeta no es originaria del murciélago, sino que entre el murciélago y la civeta no se sabe cuál fue el causante. El causante. Pero el segundo periodo, que fue el 2012, el MERS, fue en los países del Medio Oriente y fue el camello el que transmitió este coronavirus con una alta letalidad. No solamente del 10% como fue el SARS, sino este fue de 34%. Claro, los virus muy letales, las epidemias se acortan. ¿Por qué? Porque las personas mueren y una vez mueren, pues no, ya no contagia a nadie. Ya. Con esas dos experiencias previas, aparece este nuevo coronavirus en diciembre del 2019 en un mercado de una ciudad que está en el centro de China, que es Huanan. Esta ciudad de 11 millones de habitantes, 1 millón más que la República Dominicana entera. Tú puedes imaginar la cantidad de gente que vive ahí. Y un mercado enorme, enorme, de peces, de pescado, de peces vivos, de mariscos y de animales vivos. Animales vivos. Ahí fue donde apareció el primer caso. Han investigado las culebras de los mercados, porque en China se come todo. Sí. Han investigado muchos animales y no han encontrado la fuente que transmitió ese coronavirus. Y con las dos experiencias anteriores, 10% de letalidad a la primera, 34% de letalidad a la segunda, y China, que es un país tan populoso, que de acuerdo a los cálculos son 1.400 millones de chinos, tienen que tener mucho cuidado de una epidemia que se expanda por China. Y han tomado las medidas correspondientes del Reglamento Sanitario Internacional. Primero, informarlo a la comunidad y hacer lo que el reglamento dice, que lo han trabajado muy bien. Eso no, tenemos que quitarnos el sombrero de cómo han manejado los chinos esto, con mucha transparencia. Mucha gente empezó a dudar, bueno, pero este virus no tiene tanta letalidad, es una letalidad de un 2%. Sí. Cuidado si están ocultando la letalidad. Pero las personas contagiadas que han salido fuera de China, no se han muerto ninguna. Una creo que se murió en Filipinas. Por lo tanto, si hubiese sido de alta letalidad, hubiera más muertos. Lo que quiere decir que es un virus de baja letalidad. Al ser de baja letalidad, el contagio es mayor, porque tú puedes tener el virus como lo tenemos ahora, con esta influenza que tenemos en el país, y hay tantos casos. Hace unos días, uno de los periódicos de circulación matutina señalaba que la Dirección Nacional de Epidemiología señalaba que habían 25.572 casos de infección respiratoria en el país. Un país que tiene 10 millones de habitantes. Y realmente el reporte de los casos en China son hoy 200.000 casos. Sí. Es decir, cuando tú divides 1.400 millones de chinos por 200.000 casos, realmente es ínfimo la situación. Hay muchísima información, doctor, inclusive una información que tiende a alarmar a la población con relación a la forma en que este virus de llegar aquí al país, porque tengo entendido que actualmente no hay ningún caso en la República Dominicana. No hay caso. Pero yo formo parte de la Comisión Nacional de Vigilancia del Coronavirus. Perfecto. Entonces, en este momento no tenemos ningún caso de infección por el virus de coronavirus. Ahora bien, a mí me gustaría que usted tocara en la forma de contacto. ¿Cómo es que se puede transmitir de una persona a otra? ¿Y cuáles son las medidas que tenemos que tener
en mente para en caso de que de alguna manera nos llegue a nosotros un caso. Ahora mismo tenemos 5 muchachos en Wuhan y que van a ser trasladados a Ucrania. Van a estar en cuarentena en Ucrania y de ahí van a llegar al país. Aquí se ha generalizado en estos momentos una fobia a los asiáticos. La gente no quiere comprarle a los asiáticos, la gente no quiere ir a la... de una forma injusta. De una forma injusta, usted lo ha dicho muy bien, una forma injusta. Yo creo que dentro de todo este panorama también hay el oportunismo de ganancia económica para los países que no son China. Si yo mantengo esa fobia de no comprar productos chinos, evidentemente, fíjate cómo el petróleo ha disminuido, sí, porque inclusive en China mismo ha habido aislamiento de las personas. Y al haber aislamiento de población de las personas, completa, no ha habido una generación de vehículos. Ajá. Pero por otro lado, fíjate que hay cosas positivas de esta epidemia. China tenía la atmósfera enrarecida por los contaminantes. Y al tener por lo menos la parte de Huanan y sus alrededores, hicieron un cinturón sanitario de 44 millones de personas. Sí. Las calles vacías. Y obviamente se aclaró el panorama. Se aclaró el panorama. Ese aclaramiento de la atmósfera puede ser más beneficioso para infecciones respiratorias que la misma epidemia en caso de que afectara a mucha gente. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Lo que debe de hacer ahora mismo que tenemos influenza en el país, pues evitar darle la mano a las personas. ¿Cómo tú lo evitas? Cuando todavía aquí hasta los camareros y los maîtres en un restaurante, si te conocen, te dan la mano. Inmediatamente. Inmediatamente. Cuando uno que llegue a un restaurante debería lavarse las manos y sentarse, pero te dan la mano, entonces evitar dar mano. Si vas a toser... Podemos utilizar el método de los muchachos, choca y... Exacto. Choca y... Si vas a toser, bueno, tratar de tener un pañuelo desechable o ponerse el codo, no la mano, el codo para toser, claro, que se quede aquí y no se quede en la mano, claro, porque si te pasas la mano por la cara o te pasas la mano por la nariz y da la mano, estás contaminando al otro. Si estás tosiendo al aire libre, las gotitas de flush, esa invisible, pues la otra persona se contagia por la mucosa de la nariz, por la boca y por la conjuntiva ocular. Porque mucha gente solamente quiere ponerse mascarilla, claro, lo cual no está recomendado por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y eso es bueno aclararlo, que no vale la pena ponerse mascarilla en estos momentos, por ejemplo, en un país como este. Y si la vas a utilizar, tienes que buscar la mascarilla N95. No el trapito este que venden de cirujano, que no hace absolutamente nada. Pero las ganancias han sido extraordinarias. Hubo una estadística que en China compraron 80 millones de mascarillas de esas carabelitas, como le llamo yo. ¿Y qué tiempo duraron? En solo un día. Claro. En solo un día, 80 millones de mascarillas. Y se han agotado. Entonces, evitar eso, evitar la aglomeración, lo cual también es difícil. Es más fácil decirlo, un programa como este, que hacerlo, porque tú vives en un apartamento y coges el ascensor con 4 o 5 personas más. Si vas a transportarte, coge el metro. Es que eso es prácticamente imposible. Imposible. Es imposible porque todos tenemos que respirar. Exacto. Y todos tenemos que salir. Doctor, vamos a ir a unos comerciales un momentico para los que nos sintonizaron un poquito tarde. Estamos hablando con el doctor Jesús Ferris Iglesias, quien es pediatra infectólogo y presidente de la Fundación Dominicana de Infectología, y quien acaba de recibir en estos momentos en la OAS un premio por científico del año, el premio del investigador científico
del año 2020. Un orgullo para nosotros que este tipo de médico, de este tipo de profesional y científico venga ante el pueblo dominicano y aclare precisamente todas las dudas que hoy tenemos. Vamos a unos comerciales y regresamos inmediatamente. Bien, queridos amigos, estamos de regreso con el doctor Jesús Félix Iglesias, quien es pediatra e infectólogo y que nos está hablando sobre el coronavirus, las verdaderas medidas que debemos tomar, y no podemos alarmarnos ante una situación como esta que, aunque el virus presenta quizás menos letalidad que otros virus que han aparecido en el mundo, se está hablando hoy por todos los medios, doctor. Es una epidemia de información que muchas veces... Yo creo que la epidemia es más de noticias que la epidemia en sí. Claro. Porque pasa otra cosa con los virus. Hablamos del virus letal y el virus no letal. Pero también hay virus que son más contagiosos que otros. Por ejemplo, el virus del sarampión. Si en una población no vacunada, prácticamente se contagia todo el mundo con el virus del sarampión. Hay otros virus, y en este caso, este coronavirus, que no es tan contagioso. Se cree que solamente una persona que esté a menos de 6 pies de distancia de la otra es que se puede contagiar. Es decir, a la distancia que estamos tú y yo aquí, no hay contagio. Lo cual es beneficioso, porque no es un virus que masivamente, y eso lo vemos. Y cuando estás en un lugar cerrado, por ejemplo, como usted y como yo, que tenemos nuestro consultorio, y viene un paciente enfermo, la posibilidad de que nosotros... Pero tenemos esa posibilidad con todos los virus respiratorios, sí, con todo, del humano. Claro, claro. Del humano, la influenza, el rinovirus, el sincicial respiratorio, el Coxsackie, toditos estos virus. Es bueno notar, doctor, que estuve leyendo una información esta mañana también, que solamente por el virus de la influenza, y esto es para que el público que nos esté viendo entienda la verdadera magnitud, el virus de la influenza en Estados Unidos mata 80,000 personas anuales, 80,000. El virus que nos da todos los años. Y no se, hay vacunas y no se vacuna la gente. Y no se vacuna a la gente. Y obviamente, ni hay vacuna, ni hay un tratamiento específico. Y no se recomienda el uso de antibióticos, que no hace nada, claro. Y lo único que va a crear es un gasto innecesario de bolsillo y una resistencia innecesaria del antibiótico para cuando se necesite. Por lo tanto, el tratamiento es sintomático. Si te sientes mal, 2 acetaminofenes para controlar la temperatura, test tibio, porque el agua tibia en la mucosa de la garganta pues la relaja un poco y te hidratas, y mantenerte aislado en la casa. Si hay dificultad respiratoria, porque el virus penetre al tracto respiratorio inferior, entonces debe de acudir al médico, y entonces van a tener terapia de oxígeno, y en caso de una dificultad respiratoria muy severa, pues entonces necesitará de un respirador mecánico. Pero eso no va a llegar aquí. ¿Por qué yo digo que no va a llegar aquí? En primer lugar, se cree que el periodo de incubación no es tan largo como se pensaba, que hay una cuarentena de 14 días, sino que en los primeros 5 días da las manifestaciones clínicas. Esa es una. Segundo lugar, los viajes de China a Estados Unidos son viajes larguísimos, de 16 horas. Tú debes estar 3 horas antes en el aeropuerto, donde te hacen un interrogatorio y un examen físico en el aeropuerto. Porque
además de preguntarte si tú has estado con alguien enfermo, si has estado en Huanan, si es una serie de interrogatorios, hay un termómetro electrónico que te mide la temperatura corporal. Pero los azafatas y la tripulación de los aviones también están entrenados para observar los pasajeros durante ese vuelo de 16 horas. Estoy hablando de Estados Unidos, pero también para Europa es lo mismo. Claro. Donde están observando y cualquier persona que pudiera tener Que tosiera o estornudara. la aíslan en la cola del avión para tener eso. Pero una vez llegan al destino, en el aeropuerto también hay un filtro para ese tipo de cosas. Y cualquier persona que pase el filtro, por ejemplo, una persona viene a la República Dominicana y entró a California, o llegó a Atlanta, o llegó a Nueva York y viene para acá, hay una información, el Reglamento Sanitario Internacional da la información de que las líneas aéreas dicen, para Santo Domingo va una persona que estuvo en China. Entonces, los pasajeros que vienen de China tienen 2 puntos de entrada, a pesar de que aquí hay 8 o 10 aeropuertos. Solamente pueden entrar por las Américas, José Francisco Peña Gómez, o por el aeropuerto de Punta Cana. Únicos 2 aeropuertos que van a venir las personas procedentes de China. Y en esos 2 aeropuertos hay todo un equipo sanitario que cuando llega la persona, también un interrogatorio, tal cosa, y si tiene sintomatología, lo aíslan por 14 días. Y la sintomatología puede ser una gripe común. Una gripe común. Pero mientras tanto, va o al Ramón de Lara o al Marcelino Vélez o a algunos otros hospitales que están habilitados para eso. En caso de que no presente nada, le dicen que por favor se quede en la casa y que lo visite las menos personas posible. Eso es a personas que no tienen ningún síntoma, sí, que han pasado todos estos filtros, pero que vienen de esos lugares. Exacto. O sea que es muy difícil que aquí penetre una persona y que además esa persona riegue, por decirlo de otra forma, claro, contagie a otras personas. Fíjate que todas las personas que han ido a los países donde están afectados, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, España, México. No, México no tiene, creo que no tiene. Todavía no se ha declarado ninguno. No han contagiado a más personas. Son casos importados, no son autóctonos. El caso importado es aquella persona que viene con una enfermedad, pero no sale de ahí. Es un importado. El autóctono es que esa persona que viene enferma de algo se lo transmita a otra. Entonces, esa transmita a otro. Ya esos son casos autóctonos. Doctor, no existe. A mí me preocupa mucho, como psiquiatra, me preocupa mucho el estado emocional de estos jóvenes nuestros que están en China y van a ser trasladados a Ucrania. Y no he oído muchos comentarios de que no debemos temerle, que no debemos por qué apartarlos, que no debemos por qué evitarlos cuando ellos lleguen al país, porque estos muchachos han pasado su cuarentena en Ucrania. Al respecto de esa situación que se avecina y que vamos a oír hablar, ¿qué usted nos aconsejaría? ¿Qué usted le aconsejaría al pueblo? Mira, yo le hubiera aconsejado a ellos que no hubieran salido de China, de Huanan. ¿Y cuál fue la razón del verdadero interés de sacarlos a ellos? Porque yo también he pensado en eso. Me imagino que la familia de ellos, posiblemente. Esto es una especulación mía. Ajá. Posiblemente la familia siempre a distancia ven las cosas más graves que lo que está sucediendo. Una noticia te dice que hay un lío que están quemando goma y tú crees que en todas las esquinas de una ciudad están quemando goma. Pero resulta que quemaron goma a lo mejor en Los Minas y tú que vives aquí
Ni te enteras. Pero si estás en Nueva York y tú ves eso, Santo Domingo está Ardiendo. Me imagino, eso es una apreciación mía, que los familiares lo querían tener aquí, porque si están en su apartamento allá, no están enfermos, están en cuarentena, no salen a la calle. Están bien cuidados, porque la protección que tienen. ¿A qué van a salir? Ahora salen, lo ponen en cuarentena, Sí. vienen aquí, lo van a poner en cuarentena, porque si vienen sanos, como están sanos, le van a decir que no salgan de la casa. Pero viene de Pero que no salgan de la casa, inclusive los amigos no van a querer verlo por si acaso. Sí. Entonces, creo que ha sido más alarde que otra cosa. Doctor, oíamos al pueblo hablar y usted se para en cualquier esquina y usted oye a la gente comentar, la gente de a pie, la gente que diariamente trabaja en las calles. Y yo oí un señor diciendo, bueno, si no llega bien, y si llega, aquí no hay ni medicina para poderlo tratar. Entonces no vamos a morir de todas maneras. Y ese señor tenía como 10 o 12 personas oyéndolo. Mira, hay cosas que uno la oye y dice, es que se pierde el razonamiento lógico. Porque si es un virus respiratorio, trátelo como un virus respiratorio. No hay medicina específica. Y para cualquier gripe, independientemente que sea influenza, como que sea sincicial respiratorio o cualquier otro virus, lo que hay es té caliente, Winazor o acetaminofén o cualquier otro analgésico y reposo, un reposo relativo. Entonces, así es que hay que tratarlo. Y esas medicinas que se necesitan están disponibles y son baratas, al alcance de la mano de cualquier familia. Entonces no hay por qué preocuparse en ese sentido. Y tenemos en los hospitales, unidades de cuidado intensivo para aquellas personas graves. Claro. ¿Quiénes son los que están en peligro, más afectados? en peligro, sí. Generalmente aquellas personas que tienen coinfección, que nosotros decimos comorbilidad. ¿Cuáles son? Aquellos diabéticos, un problema cardiovascular, un problema de hepatopatía, que sea un cirrótico, o aquel que esté en tratamiento inmunosupresor por un cáncer o algo así. Bueno, esos son los que están más en riesgo porque su sistema inmunológico está más deprimido. Los de mucha edad, los envejecientes, añosos. Uh-huh. Bueno, porque tienen un sistema inmunológico deprimido. Pero eso no quiere decir que al que le dé una infección diabético se vaya a morir, ni mucho menos. Claro que no, se puede complicar. Puede complicar, pero no la muerte. La Organización Mundial de la Salud, en respuesta a la preocupación de esta epidemia, ¿podemos decirle pandemia? No, pandemia no. No, epidemia sí. Todavía, ¿verdad? Y ojalá que cuando ya ocupa todos los continentes. Ahí está. Okay. De esta epidemia, y hablando sobre la posible aparición de una vacuna para este tipo de virus, para el coronavirus, dijo que probablemente antes de 18 meses no aparecería. Mi pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que más o menos esta epidemia sea controlada. O vamos a pensar de que es controlada, que en 18 meses ya esto ha pasado como un proceso gripal normal. ¿Este tipo de vacuna sería entonces recomendada para ser puesta igual que el de la influenza o no? No, porque dijimos que los coronavirus son del animal. Uh-huh. Y que ha pasado en 100 años, ha pasado solamente 3 veces al humano. Y ha sido muy limitado, porque el sistema inmunológico del humano se va acostumbrando al contacto con el virus, claro, y hace una inmunidad
natural. Por eso es que se caen las epidemias. Sí. No es porque deja de circular el virus, No. sino porque ya no le hace efecto. Y a veces uno habla, porque hablar es muy fácil, pero China tiene 1.400 millones de habitantes. Vacunar a toda esa cantidad de personas, o cuál es la población diana, cuál es el target de esa, a quién vamos. Bueno, donde está Guanán, bueno, pero una vacuna para hacer efecto generalmente pasan 14 días que el sistema inmunológico desarrolla los anticuerpos. Yo no creo que se vaya a producir, se puede producir la vacuna, pero yo no creo que sea necesario, porque de aquí a que la produzcan ya la epidemia habrá terminado. Habrá cedido, ¿verdad? El hecho de que hemos oído que Salud Pública está dando lugares de referencias donde se está poniendo la vacuna de la influenza de gratis. Y se están quejando de que la mayoría de las personas no van. ¿No va? Ni este grupo tampoco de personas que pueden complicarse, como son los diabéticos, los hipertensos y demás. No hay ningún plan, no hay ninguna estrategia para implementar, para que la población entienda la necesidad que hay ahora en el otoño, ahora, de poder vacunarse para evitar complicaciones, porque la gente entiende que no tiene por qué vacunarse. Bueno, lo que pasa es que ahí entramos entonces a políticas de salud. Ajá. En la política de salud, en el sistema que está programado por las dos leyes, tanto la General de Salud como la de Seguridad Social, las puertas de entrada deben ser las unidades de primer nivel de atención. Y las unidades de primer nivel de atención, tú que vienes de Cuba, que sabes cómo Cuba sustituyó los grandes hospitales, no que los sustituyó, pero que le puso más énfasis a los policlínicos y a las unidades de primer nivel de atención, la atención es mucho mejor, la atención en salud. Porque más que los médicos, que pueden ser 3 médicos en una unidad de primer nivel de atención, un ginecobstetra, un pediatra y un médico de familia o un médico internista, más que eso, son los promotores de salud, los que van a tocar a la casa, decirle, señora, recuerde que tienen que llevar a los niños a vacunar. Señora embarazada, visite... O visitar la casa. O visitar la casa. Entonces, eso es una cultura que se va arraigando para que tengan conciencia. Afortunadamente, las vacunas aquí son bien recibidas por la población, pero no toda la población acude a vacunas, sobre todo las vacunas nuevas. Y relativamente, aunque la influenza es una vacuna que tiene mucho tiempo, como aquí no hay estaciones muy diferenciadas, como Estados Unidos, por ejemplo, Sí. que el frío es frío de verdad y el calor es calor de verdad. Aquí tenemos calor casi los 12 meses del año. Entonces la gente no lo entiende, que se debe de vacunar de influenza. Y más aún, voy a aprovechar el programa para decirlo. Nosotros ahora mismo somos el destino turístico número 1 del Caribe. Y estamos en el hemisferio norte. Cuando el frío aprieta en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, vienen a vacacionar aquí y traen el virus de la influenza estacional. Sí. Pero en el calor del verano aquí es el frío del cono sur. Sí. Entonces salen los argentinos, los brasileños, los paraguayos para acá, huyéndole al frío de allá. Y tenemos 2 brotes al año de influenza, la del hemisferio norte y la del hemisferio sur. Ya usted sabe. Por eso yo soy de los que estoy abogando porque la vacuna de influenza no solamente se traiga para la vacuna del hemisferio norte, sino que en el verano también traigan la del hemisferio sur, que muchas veces coinciden, son iguales, pero que haya disponibilidad, porque debemos de vacunarnos siempre, todos los años. Wow, qué interesante está eso. O sea, que estamos en riesgo de 2 veces. De 2 veces. De podernos.
Ahí nos están haciendo señas para unos comerciales. Vamos a ir a unos comerciales en este momento y continuamos hablando con el doctor Félix Iglesias, para Jesús Félix Iglesias, pediatra infectólogo, sobre este interesante tema de los virus, de la gripe y del coronavirus. Regresamos de inmediato. Bien, queridos amigos, se nos está terminando el tiempo con el doctor Jesús Félix y estamos felices. Y estamos, yo le decía en medio de los comerciales que había una pregunta que yo estaba tentado a hacérsela, pero no quería hacérsela porque pensaba que no era apropiada y se la hice. La respuesta ha sido fantástica, así que quiero compartirla con ustedes. Doctor, ¿por qué razón, verdad? La mayoría de estas epidemias vienen de Asia. ¿Cuál es el motivo? No, yo intuyo que vienen de Asia porque hay mucha gente. Porque hay mucha gente. Hay demasiada gente aglomerada. China tiene 1.400 millones de chinos. La India tiene más de 1.000 millones de hindúes, ¿verdad? Pero los chinos se lo comen todo. Los otros días vi un murciélago a la barbecue. Y tú ves cómo le cortan la cabecita a un mono y se comen el cerebro crudo. Sí. Y las serpientes son sabrosísimas. No te digo de los ratones y de todas estas cosas que ellos se lo comen. Por lo tanto, estos coronavirus vienen del humano y afortunadamente solamente han habido en China 2 epidemias de coronavirus, porque la otra fue en los países del Medio Oriente, sí, a través del camello. Pero también en África, fíjate que el ébola, que causó mucho pánico, sí, porque es un virus con una letalidad de más del 60%. Era una letalidad tan elevada que, bueno, fue pánico realmente lo que hubo en el mundo. Pero es que también el humano hemos invadido el territorio de los animales. Cada vez nos penetramos más en la selva. Y de ahí es que han salido muchos virus. El virus de la chikungunya salió de África, de la selva africana. El otro virus, el Zika, también salió de África, sí, de la selva. Y claro, tú invades territorios prohibidos, vamos a llamarle así. A lo mejor la naturaleza es muy sabia y dice, óyeme, no me siga deforestando el mundo. Claro, claro que sí, claro que sí. El sistema de salud de China es un sistema, bueno, China es un régimen comunista y una de las... lo político. En lo político, claro. Porque en lo económico son más capitalistas que Rockefeller. Sí, no cabe duda, por eso han conquistado el mundo. Pero en lo político tienen su sistema. Y yo estaba haciendo una investigación antes de esta entrevista y vi que todo el servicio de salud en China es gratuito. Inclusive se han construido ahora mismo en el área esa de Wuhan, ¿no? Guanán. Se han construido 39 hospitales, de estos hospitales de campaña. Pero en 10 días y 14 días. En unos días. Y hay miles de pacientes que están con la gripe. No se sabe si son confirmados o no, pero que tienen la gripe y ya los tienen aislados allí. Pero, ¿sabes que estas construcciones tan rápidas también es positiva para una serie de otras edificaciones? Por ejemplo, tú quieres hacer unos Juegos Nacionales o unos Juegos Olímpicos y tú no tienes que gastar tanto dinero en instalaciones muy no acabadas, sino fortalecidas. Tú puedes hacer edificaciones más baratas, rápido, y luego desaparecerlas. Sí, pero usted no estará planteando que quizás vayan en esos mismos lugares a albergar a los deportistas que van a ir a China, porque yo creo que esa gente no entraría en ninguno de esos albergues.
Esto no es una actitud negativa, no es una actitud No. que sea errónea, pero sí me gustaría plantearla. Si tuviéramos aquí la desgracia de que tuviéramos cierta cantidad de número de enfermos con el coronavirus, ¿estamos preparados? ¿Está el país preparado para hacerle frente? El país está preparado en la medida de sus posibilidades. Hay noticias que han salido que yo le he criticado. Por ejemplo, y se lo dije a un amigo que tengo en el ministerio, usted no puede decir que estamos preparando a médicos para tratar el coronavirus. El médico que no sepa atender Una gripe común. una infección respiratoria, quítenle el exequatur de ejercicio. Así mismo, así mismo. Porque la infección no es el origen, no es que si sea coronavirus o es sincicial respiratorio. Es una infección respiratoria que todo el médico debe de saberla tratar. Y tú la vas a tratar de acuerdo a las posibilidades. Quédese en la casa. Si tiene problemas respiratorios, vamos a llevarlo a un sitio donde haya oxígeno o que haya un respirador. Pero no lo pongamos tan dramático. Tan dramático. En ¿verdad? ese sentido. Claro que sí. Porque he oído también por ahí comentar de que no, todo el que se enferma tiene que ir para una unidad de cuidado intensivo. No. Señores, pero es imposible, esto no puede ser. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Claro. En estos comentarios que realmente le hacen daño. Hay una prensa amarillista que no cree en nadie y que confunde. Usted se pone a conversar con gente de pueblo y tú dices, Dios mío, pero ¿y esta gente de dónde saca esta información? Le van a dar más trabajo a ustedes los psiquiatras. Sí, pero que va, es algo realmente agotador. Doctor, ahora apartándonos un poquitico de lo que es la epidemia del coronavirus, las investigaciones que ustedes como científicos realizan en el país, me imagino que tomarán la cantidad de tiempo que sea necesario para hacer una investigación. Algunas resultarán exitosas, la mayoría no puede resultar exitosa. En el país, ¿qué cantidad de personas como usted, científicos que se dedican a la investigación, existen y cómo sobreviven? Porque todo esto tiene un gran impacto económico. Sí, mira, realmente era muy penoso la investigación en el país y todavía sigue siendo muy precaria. Yo recuerdo cuando comencé a investigar junto al doctor José Rafael Puig y con el doctor Hugo Mendoza. Y cuando íbamos a los eventos internacionales en Estados Unidos, íbamos nosotros dos solamente, el doctor Puig y yo. No había dinero, ni todavía hay dinero suficiente para investigación. Para que tengas una idea, la Organización Mundial de la Salud señala que debe de haber un 3% del Producto Interno Bruto para investigación en salud. Un 3%. Un 3%. Y investigación en sentido general en el país se invierte el 0.03%. Dios mío. ¿Verdad? Partimos de ahí. Ahora se ha hecho un gran esfuerzo en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en incentivar la investigación y de hecho se está incentivando. Eso es una esperanza, un gran logro en el país. Ahora, la investigación que nosotros hacemos la hemos hecho inicialmente, hace más de 30 años, la hicimos en colaboración con el Hospital de Niños de Washington, Distrito Capital, en Estados Unidos. Ellos tenían la tecnología, nosotros teníamos los pacientes. Y gracias a la computadora y a la forma de comunicación que hay hoy en día, pues podíamos ponernos de acuerdo en un protocolo que lo llevaban ellos allá y lo llevamos nosotros aquí. Claro, cuando ellos investigaban un antibiótico en un caso de meningitis, por ejemplo, ellos cogían un caso porque no había más. Claro. Nosotros cogíamos 10 claro. o 15 casos en lo que ellos cogían uno. Así es. Y de esa manera fuimos haciendo
como un joint venture en ese sentido, hasta que nos independizamos y tenemos el reconocimiento de las grandes organizaciones como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud en Washington, no solamente la de aquí, sino la de allá. Tenemos entonces reconocimiento de las industrias farmacéuticas más grandes, y eso hizo que en la década del 80, del 90, fue el boom de los nuevos antibióticos, porque había una resistencia de las bacterias a los antibióticos convencionales. Y nosotros pudimos aprovechar esas investigaciones, y así nos fuimos desarrollando. Y hoy hacemos investigación en vacunas. Por ejemplo, la vacuna de influenza, vamos a comenzar una investigación en estos días, y nos hemos mantenido en el hospital con sus limitaciones, pero hacemos un buen trabajo por un equipo humano que tenemos de buena calidad. Qué bueno oír que estamos ya avanzando en ese sentido. Doctor, se nos ha terminado el tiempo, ha llegado al final del programa. Queremos darte las gracias en nombre de todo el personal de aquí de Sondeo, de nuestro querido amigo Pimentel y Danilo Clime, que no pudieron estar hoy aquí. Te dicen que te tenían miedo, que no querían hacerte ninguna pregunta. Así es que gracias por estar aquí, ha sido un honor compartir contigo. Y nos vemos prontamente, si Dios quiere. Muy bien. Y para ustedes, queridos amigos, como dice nuestro querido amigo Luis, nos vamos, pero nos vemos. Muchas gracias.